video estuvimos platicando sobre un proyecto de una casa de 4 habitaciones en donde precisamente comentaba que si eras un inversionista que traía un capital superior para comprar un estudio, pues que había la posibilidad de voltear a ver otros modelos de negocio que sirven precisamente para la renta vacacional, y por eso presentaba este proyecto. Sin embargo, estoy consciente que no todos los inversionistas traen un presupuesto como para una casa de 4 habitaciones, pero que quizás sí lo traen para estudios. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es precisamente platicar lo que es actualmente los estudios, o estudios o departamentos de una recámara que se encuentran en renta vacacional dentro de Tulum, cuántos hay, cómo está la competencia. Más allá de qué números están teniendo los mejores, a mí no me interesa generarles una expectativa. En realidad, que ustedes vayan teniendo una visión más amplia de la cantidad de propiedades que hay en el destino que están en renta vacacional con este formato, y de ahí ustedes puedan tomar mejores decisiones. Y después, como segunda parte de este video, estaremos platicando del modelo de negocio de las casas de 4 habitaciones, para que de la misma manera ustedes puedan ver qué es lo que más les conviene como inversión. Bienvenidos a Serendipia Tulum, mi nombre es Laura Germán, muchísimas gracias por acompañarme. Ahora sí, vamos a ver las estadísticas y que ustedes tengan una visión más amplia. Últimamente me lo han estado pidiendo los inversionistas. Es sorprendente, pero me ha tocado ya gente que me dice: quiero ver números, quiero ver mis posibilidades, qué puedo esperar de esta inversión, y también vamos a concluir si es un buen momento o no es un buen momento para invertir en Tulum. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con toda esta parte de los números. La verdad es que yo quiero que sea lo más fácil para ustedes, así que me he tomado el atrevimiento de, en lugar de hacerlo de manera directa sobre la aplicación, les he tomado fotografías y poderles hacer como más fácil el panorama. Ahorita, conforme se las vaya pasando las diapositivas o presentación, pues ya verán que creo que sí les va a dar un panorama como más amplio. Ahora, para comenzar, me gustaría muchísimo que ustedes vieran, en videos anteriores yo ya les había puesto la gráfica de cuántos listados activos listados activos había dentro de las plataformas, que era precisamente la principal es Airbnb, y andaba más o menos en 8,000 y algo, si mal no recuerdo. De hecho, representaban los estudios o departamentos de una recámara alrededor del 36-38%. Bueno, eso ha sido un par de meses, no tiene mucho, pero ya el más reciente, que es que lo acabo de ver durante la semana pasada mientras grababa y analizaba el otro video. Ahorita tenemos hoy por hoy en el sistema, en las plataformas, 9,075 listados activos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay alrededor de 9,075 listados que por lo menos tienen durante el último mes o una fecha disponible para reservar o una reserva ya hecha. Ahora, imagínense que de estos 9,075, solamente, o sea, casi el 50% son de estudios y departamentos de una recámara. Esto equivale a 4,026, como dice en la parte superior derecha, 4,026 listados activos con un formato de estudio o de una recámara. ¿Por qué he decidido unirlos? Bueno, la verdad es que me he dado cuenta que hay gente que tiene propiedades como estudios, que los sube como si fueran de una recámara. Hay gente que sí los pone como estudios. Entonces, realmente ofrecen cosas muy similares y la gente no siempre los diferencia dentro de estas plataformas. Así que creo que nos permite tener una visión más amplia de este tipo de unidades, y por eso es la razón que puse como una habitación. Entonces, solo dense una idea que de los 9,000, de aquí lo más rescatable es que de los 9,075 listados activos, tenemos casi el 50% de departamentos y estudios de una recámara. Ahora, ¿esto es bueno, es malo, nos perjudica, no nos perjudica? Eso es lo que vamos a ir poco a poco analizando. Y para poder entrar a la gráfica de ocupación y ver qué tan buena es la ocupación en una temporada alta y una temporada baja dentro de Tulum, tienen que saber más o menos de dónde sale este número. Sale de la cantidad de días disponibles, es decir, que si entre 5 propiedades tienen 100 días disponibles, ¿qué cantidad de días son reservados? Esto quiere decir que si de 100 días, 50 días son reservados, pues hay una ocupación del 50%. Esto ya quedando claro, ahora sí podemos ver la siguiente. Ustedes saben que cuando vamos a invertir o a comprar,
por lo general necesitamos cuál es el mejor y el peor panorama. Así que he decidido todo lo vamos a hacer desde el análisis de la temporada alta y la temporada baja. No voy a hablar casi del 2020 porque sabemos que ha sido una fiesta con todo lo de la pandemia, fue completamente distinto y no nos genera un histórico real. Sin embargo, sí es importante de repente voltear a ver un poquito 2019, nos va a permitir ver cómo se estaba manejando el mercado de renta vacacional dentro de Tulum, o bien también, por ejemplo, cuántas propiedades había en ese entonces y cómo detonó la pandemia. Vamos a ver que por lo general la ocupación en promedio en el 2019 era cerca del 70%. Yo aquí tomé de hecho de referencia el mes más alto de cada año, y en el 2021 nos fuimos casi hasta un 76% de ocupación y en 2022 un 75%, lo cual no es mala porque supera el 70%, pero pues a lo mejor le podríamos pedir un poquito más y quizá llegar a un 80%. Ahora, vamos a ver cuál sería el panorama de una temporada baja. La temporada baja, con el paso de los años, pues parece ser que después de la pandemia las temporadas bajas ya no son tan bajas como en un inicio, o bueno, como tenemos de referencia el 2019, que su mes más bajo fue en agosto con un 38% de ocupación. Ahorita en lo que es al menos 2021, 2022, la ocupación más baja está cerca del 40%, 48%, que de hecho es bastante buena, casi quedarse al 50% de ocupación en una temporada baja. Sin embargo, ya en junio del 2022, pues bajó y se quedó ya casi a un 40%. Ahora, una ocupación sí nos empieza a decir algo, pero no nos termina de decir todo. ¿Por qué? Porque la ocupación también depende muchísimo de la cantidad de propiedades u opciones que pueda haber dentro de este mismo formato. Recuerden que solo estamos hablando de una recámara, así que eso es lo que vamos a ver en esta gráfica que tienen en pantalla. Justamente nos habla de cómo año con año han ido incrementando las unidades en este formato. Por ejemplo, en el 2019 había alrededor de 1,200 unidades y entre el 2019 y el 2020 pues hubo un incremento alrededor del 25%, lo cual no está tan descabellado. Este mismo prácticamente se repitió del 2020 al 2021 porque de 1,500 pasamos a 1,900 unidades. Sin embargo, donde empezamos a ver ya números más fuertes es cuando de 2021 pasamos a 2022, de 1,900 a 2,500. Ya estamos teniendo un incremento de un 31%, pero sorpresivamente el número más fuerte y el incremento más fuerte se da durante este último año, del 2022 al 2023. Vean esto, de 2,500 casi aumentó 1,000 unidades. O sea, de 2,500 nos fuimos a 3,700, de hecho sí, un poquito más. 3,700 representando un incremento del 48%. Entonces, vamos a ver cómo ha afectado, si la gente sigue interesada en el destino, lo sigue visitando, sigue reservando. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Recuerden que ahorita solo estamos viendo datos para que al final lo que vamos a hacer es unirlo todos y poder empezar a armar conjeturas. Y después de las conjeturas vamos a ir haciendo estrategias. Y bueno, esta tabla es mi favorita porque nos da muchísima más información. ¿Esto qué quiere decir? Como dice en la parte de arriba, es la demanda de reservas. Y justamente aquí lo que podemos ver es el tema de cómo han incrementado las reservas. Para que se den una idea, en esta tabla que ustedes están viendo, nos están marcando 2019, 20, 21, 22, ¿no? Y podemos ver sin duda que las temporadas año tras año sigue habiendo un incremento de reservas. Así tengamos todavía temporadas bajas, en las bajas también sigue habiendo incremento. Entonces, esto de alguna manera pues se vuelve interesante y va a ser interesante los datos que vamos a analizar en este momento. Pero también lo que vamos a ver es que pues han aumentado las propiedades, ¿no? Y sobre el total de propiedades, pues claro que no a todos les tocan reservas. Y no porque no alcancen, sino porque los usuarios no las eligen. ¿Ok? Entonces, esto que les acabo de decir algo es muy importante, pero también lo vamos a tocar en las otras dos diapositivas más adelante, porque nos va a servir muchísimo para poder ir sacando conclusiones.
Yo por lo pronto lo que les he hecho con esta misma tabla es facilitarles la vida. ¿Cómo lo hice? Bueno, si se dan cuenta, yo puse 3 marcadores morados en la parte de arriba. Cada uno representa dónde fue enero del 2021, dónde empieza enero del 2022 y dónde empieza enero del 2023. Claramente no llevamos ni siquiera, llevamos apenas los primeros 3 meses, así que no hay mucho histórico por ahorita del 2023, pero podemos ver ya cosas interesantes entre 2021 y 2022. Yo les he colocado en color verde todos aquellos los meses que han sido más altos en cada año. Es decir, por ejemplo, vemos que enero del 2021 no fue tan alto como marzo, abril y mayo, ¿no? Que esos fueron meses muy buenos. Y tuvieron su temporada, si se dan cuenta ahí rápidamente, de los 12 meses que abarca el 2021, no están malos, ¿eh? O sea, dense cuenta que, para empezar, las reservas están arriba del 2019. Si voltean así y ven la gráfica en comparativa con lo del lado izquierdo, las reservas han aumentado. Ahora vamos a ver los números, pero también nos dice algo muy interesante. Como aumentaron no solamente para la temporada alta, también aumentaron en general. Entonces, esto hace que la temporada baja no sea tan baja y si se dan cuenta no tenemos tan disparados en el 2021 los meses bajos, o sea, no quedan tan alejadas las barras rojas de las barras verdes, o sea, yo creo que no están quedando ni a la mitad. Entonces eso fue bastante bueno seguramente para todos aquellos que rentaron sus propiedades durante el 2021. Eso lo vamos a confirmar ahorita, pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en el 2022, si sigue pasando lo mismo, cambia un poco o qué sucede. En el 2022, como vemos, vuelve a haber un incremento bastante importante en las reservas en los meses más altos, pero también en los meses más de temporada baja, también están por arriba de lo que era una temporada baja de 2021. La temporada baja del 2022, pues sorpresivamente también aumentó en reservas. Sin embargo, aquí sí podemos observar algo distinto al año pasado, y es que una temporada baja, es decir, las barras rojas ya se despegan mucho de las verdes, casi sí se van a la mitad, o sea, como casi un 50%, pero eso lo estamos haciendo, como dicen en México, a ojo de buen cubero, pero ahorita lo vamos a ver con los números. Ahora sí vamos a analizar las temporadas altas del 2000, la temporada alta del 2021 con la temporada alta del 2022. Recuerden que estamos hablando de los departamentos de una recámara y también incluye los estudios. Así que yo les puse del lado izquierdo todo lo que tiene que ver con el 2021 y del lado derecho todo lo que tiene que ver con el 2022. Como podemos ver, definitivamente la temporada más alta se da durante el primer trimestre del año, incluyendo, por ejemplo, aquí marzo, que tienen en común. Los otros 2 meses variaron, pero siempre tiene que ver como enero, febrero, marzo, abril. ¿No? Mayo en este caso, por ejemplo, en el 2021. ¿Qué es lo que nos está diciendo todos estos números que llevamos viendo, incluso los meses que están siendo una temporada alta? Bueno, sigue habiendo incremento de noches, sigue habiendo incremento de unidades. Tenemos los meses en la primera columna, estamos viendo ahorita la del 2021, después tenemos las noches en promedio, que si se dan cuenta estuvieron alrededor de 24,000 noches a 26,000 noches reservadas, ¿ok? Solamente en propiedades de una recámara, lo cual es bastante interesante porque quiere decir que hay gente interesada en el destino en el 2021. Sobre eso, en la plataforma, como listados activos, listados que tenían noches disponibles para reserva, eran alrededor de 2,000 a 1,900 unidades. Sin embargo, no todas se rentaron, ¿ok? Solamente algunas se llevaron el pastel y de 1,900 a 2,000 unidades estamos hablando que solamente entre 1,400 y 1,500 son las elegidas por estos tipos de usuarios que vinieron y reservaron noches. Claramente tú puedes tener una unidad rentable que sí buscan los usuarios, pero que no todo depende de nada más tener el formato, o sea, no solamente porque se renten los estudios, con comprar un estudio se te va a rentar. Seguramente estas Booked Properties, las propiedades que fueron utilizadas, las propiedades que fueron seleccionadas por los usuarios para poderla rentar, justamente tienen que tener características, diseños de interiores, algo atractivo por los cuales las personas deciden rentarlas, ¿ok?
Entonces, eso ya también nos va permitiendo abrir nuestro panorama. ¿Cuántas noches, si la cantidad de noches fue buena, cuántas noches en promedio se han de haber llevado estas 1,400, 1,500 propiedades, ¿no? Se llevaron en una temporada alta alrededor de 17 noches, si se dan cuenta, entre 16.5 y 17 noches, lo cual no está nada mal. Ahorita vamos a ver qué ocupación es la que nos genera, porque al haber cierta cantidad de propiedades, aunque haya muy buenas noches, la ocupación se está quedando alrededor de un 54%. Y eso lo podemos ver en esta como tipo relojcito que está en la parte de abajo. Ahorita voy a quitar el video para que puedan ver cuáles las noches en promedio. Ahora sí, vámonos al 2022. Como pueden ver, justamente en la segunda fila del 2022 vemos la cantidad de noches que se reservaron. Y nos fuimos de 26,000 noches en temporada alta en un abril, entre 24 y 26, a casi 40,000 noches. Esto quiere decir que aumentaron un 53% en promedio las noches reservadas. Nada mal, superamos el 50%. Sin embargo, pasó otra cosa aún más interesante que va a afectar la cantidad de reservas. Y es que los listados activos también aumentaron. Es decir, anteriormente teníamos 1,900, entre 1,900 y 2,000 unidades o alistados activos de departamentos de una habitación que estaban ahí con noches disponibles para reserva. Sin embargo, ya no son 2,000 ni 1,900, ya son 2,500, ¿ok? Entonces tuvimos un incremento de casi el 27% de listados activos. Y sin duda, aunque hubo noches, vamos a ver en promedio cuántas noches le quedaron a las propiedades que fueron reservadas. Estamos viendo que en promedio a los departamentos que rentaron durante estos meses más altos, a los que les tocó reserva, en promedio les tocaron 17, 18 noches, lo cual es bastante atractivo, porque si se dan cuenta, los listados, aunque aumentaron, y aumentaron también las noches aumentaron tanto que tuvieron una mejor ocupación. Esto hace que, comparando con el año pasado, pues en lugar de tener un 54% de ocupación en promedio, se haya ido a un 58%, alcanzando un 60%, lo cual pues no está nada mal para la cantidad que entraron en los listados activos. Sin embargo, recuerde, porque la media es de 70, ¿no? Del 75%. Entonces, pues tampoco quedó así como que muy malo, al contrario, creo que fue un año bastante bueno. Sin embargo, el mismo tema, ¿no? Aunque hubo 2,500 listados activos, solamente la gente, o sea, prácticamente 500 listados quedaron fuera, porque si se dan cuenta, entre 1995, 2000 fueron realmente reservados o se llevaron parte de estas noches que entraron en la temporada alta. Ahora vamos a ver el análisis de la temporada baja. Este va a ser un poquito mucho más rápido porque ya tenemos un antecedente con la tabla. Ya somos más expertos, así que vámonos rápido. Si se dan cuenta, una temporada baja en promedio sí o sí se vive alrededor de septiembre, octubre. Aquí sorprendentemente uno le da en febrero, un mes más bajo, y otro le da en junio, pero realmente se vive entre septiembre y octubre. Ahora, si vemos la cantidad de noches reservadas entre 2021 y 2022, sorpresivamente podemos ver que aumentaron, que aunque la temporada baja fue baja, pues hubo más noches que el año anterior. Entonces, esto pues puede ser bastante atractivo. Sin embargo, vamos a seguir viendo números para ver de cuántas noches les tocaron. Antes de ver, sí aumentaron las noches, pero vamos a ver los listados activos, la cuarta fila de cada una de las tablas. Como podemos ver en el 2021, los listings activos eran alrededor de 2,100, 1,700. Ok, pero dense cuenta de este número hasta dónde se fue. Para el 2022 ya no eran 2,100, ya eran 3,200. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Aumentaron en promedio casi un 60%. Porque ciertamente, aunque aumentaron las noches,
El 60% de listados activos, vamos a ver a cuántas noches les tocaron, cómo han sido esta temporada baja. Y para eso voy a cerrar la pantalla para que ustedes puedan ver mejor toda esta información. Bueno, algo que estaba viendo y que se me estaba pasando a decirles es, ojo, los listados activos no aumentaron solamente de un año a otro. También quiero que se den cuenta que comparada con la tabla anterior y la cantidad de listados activos que había en la temporada alta del 2022, son distintos a la que hay ahorita. Entonces, es decir, que en el mismo año aumentaron los listings activos casi un 30%, ¿ok? En el segundo semestre. Ahora, en el 2021, si los listados activos eran alrededor de 2,000, vean quiénes se llevaban realmente las reservas. En una temporada baja se lo llevan alrededor de las 1,200, 1,400 propiedades, o sea, no se las llevan las 2,000. Están quedando casi 500 unidades afuera. ¿Esto qué hace? Bueno, pues el resto de las propiedades que no fueran quedaron completamente fuera. Si no tienen otro medio por el cual generan entradas o reservas dentro de su propiedad. Y bueno, y para la gente que tuvo reserva, estamos hablando de que tuvo una ocupación en promedio de un 45%, lo cual para hacer una temporada baja, honestamente, no se me hizo nada mal. Pues casi está el 50%, pero no es mala. O sea, son 13, casi 15 noches, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó en el 2022? En el 2022 había 3,200 unidades y como hubo más reservas, pues también se reservaron más propiedades y se reservaron por ahí de 2,000 unidades, de 2,000 propiedades en promedio, si se dan cuenta. Pero, si se dan cuenta, están reservando. Si se dan cuenta, aunque hay más noches, también al repartirse entre más propiedades, pues da un promedio de 11.42 noches en promedio por propiedad reservada, haciendo que estas tengan alrededor de un 37-38%. Ya no es lo mismo que un 45%. Entonces, bajó. Realmente esto baja, la ocupación baja. Y recuerden que esto es un promedio, porque a lo mejor, aunque hayan entrado mayor cantidad de propiedades, puede ser que a lo mejor hubo dentro de esas propiedades reservadas propiedades que se llevaron los 30 días de reserva y otros que nada más están en estas propiedades reservadas, pero nada más se llevaron 3 días. Entonces, digo nada más para que lo tengan en consideración. Y bueno, vamos a ver y a platicar esto y sacar conclusiones. Y bueno, ¿qué les ha parecido hasta el momento este video? La verdad es que me gustaría muchísimo compartirles mis comentarios respecto a frente a estas estadísticas, que seguramente a ustedes como futuros inversionistas o inversionistas les están pasando muchas cosas por la mente y les quería compartir un poco de mis conclusiones. Número 1 es el objetivo, de su inversión. Es muy importante que ustedes tengan en claro cuál es el objetivo de su inversión, qué es lo que esperan de ella. Si ustedes esperan generar ingresos por renta vacacional y solamente eso, definitivamente tienen que hacerlo en un proyecto con concepto. O si no es con concepto, algo que definitivamente tienen que considerar es la decoración, el interior. Ustedes se llevarían una sorpresa de ver el top properties de las propiedades que se están llevando estas noches que están viendo en estas gráficas, porque tienen bastante decoración, diseño, arquitectura, jungla, experiencia. Entonces, si tú ya tienes tu propiedad, tu estudio y te sientes triste porque ya no la vas a rentar, métele una buena decoración, que sea atractivo. Como segunda opción que les estoy dando a los inversionistas es una excelente inversión por renta a largo plazo. Nos hicieron voltear a ver el destino como simplemente para generar renta vacacional, pero también es un buen modelo de negocio, renta a largo plazo, y por supuesto tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, no tienes que estar buscando o estar esperando a que te reserven. Tú te consigues un cliente que te va a durar por lo menos un año. Entonces, y te ahorra muchísimo el que se hace cargo de los servicios y otras cosas. Entonces, creo que va bastante bien este modelo de negocios para ciertos inversionistas. Ahora, el tema de la plusvalía, eso sí o sí te lo está dando la zona por ser una zona emergente, como se los hemos comentado. Y es importante considerarlo porque una de las primeras razones por las que volteamos a invertir en inmuebles o poner nuestro dinero en bienes raíces es justamente para que nuestro dinero no pierda valor. Y otro punto súper importante que debemos de tomar en cuenta es el tema de que estamos por vivir un suceso que literal no tiene precedentes, no hay un histórico como tal y que definitivamente, como les demostré en las gráficas, todavía no están estables.
sigue habiendo variaciones en noches reservadas, pero también en listados activos. Con esto del Tren Maya vamos a tener distintos panoramas, va a mover mucha gente, la puede traer tanto para como turismo, gente para vivir, pero todavía desconocemos el efecto que realmente traiga, cuál va a ser el impacto directamente, así que definitivamente sigue siendo una excelente opción y entre más se desarrolle el lugar, más va a aumentar su valor y su precio. Entonces, sigue siendo una excelente opción definitivamente para invertir. Sin embargo, me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios, que lo dejaran en la parte de abajo. Y bueno, recuerda que este video va a tener segunda parte en donde vamos a estar platicando sobre las propiedades de 4 habitaciones, si están siendo demandadas o no para la renta vacacional, cómo les va en sus noches, qué tanto está avanzando la competencia en este tipo de propiedades, si son una opción o tal vez nos tenemos que ir incluso por propiedades de más habitaciones. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias por acompañarme, espero verlos muy pronto. Adiós.